Los fotos y no lo recibes, pero A ver si te mando el mail. será porque el correo este mío lo filtra todo. El diario no deja ni El XT. No sé si es que coge. Yo tengo los dos tuyos, pero por ejemplo cuando me pides consulta me llegan. Pero cuando envías con enlaces cuando envías los mails con enlaces o con material, son los filtros son una... Crueles, ¿no? Y lo único que mando es un enlace, pero ellos lo detectan. Pues yo nunca he tenido nada. No, pero hay gente que sí, que me dice, no, reciben mails normales, pero no reciben los... Bueno, cuando no reciban los enlaces, avisarme, decirme yo no los he recibido. Normalmente, en 2 o 3 días después de la clase tiene que estar. Venga, que tengo que venir, ya te apuntas el otro y Ya. Y tráete un lápiz óptico, así te lo paso. Te paso el vale, sí. Bueno, tendríamos que hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. Falta gente hoy, ¿no? Sí. De lo que hemos hecho hasta el momento. Porque como han habido atenciones flotantes, que es lo peor que puede pasar en esta, es lo peor, es criminal. Casi que es mejor no venir. Es mejor no venir que venir en un estado en que no puedes oír. A todos nos pasa, un día te dan una prueba y estás así, no hay que venir en ese estado, es una pérdida de tiempo. Mejor ver la tele. ¿Eh? Ver la tele. O ponerse a llorar, o tumbarse en la cama, o pelear con las paredes, o comerse el coco, todo lo que hay que comérselo. Pero intentar asistir a algo donde no vas a estar presente es una tontería. Ni siquiera sirve como distracción, porque si sirviera de que me distraigo, como dice, más te distrae ver la tele. Es más fácil. Esto es lo que el mismo Vieri dice, entrar en la boda con vestido de calle. Y el que entra con vestido de calle automáticamente está fuera. No ha entrado en la actitud. Y uno mismo se ha negado la posibilidad de oír. No es que lo prohíba nadie fuera. Uno mismo no se da permiso. Entonces hay que hacer eso. Es decir, no puedo oír, no estoy muy alterado. Eso es prueba de que realmente hay gente que tiene que comerse mucho el coco. En el sentido de que si uno no puede por 2 horas olvidarse de uno, Dios mío, está mal. Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene angustias? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene vencimientos, personas que quiere que sufra problemas de salud graves? ¿Quién no los tiene? Pero que lleguen al punto de que uno no pueda 2 horas atender otra cosa, es sintomático. Es un síntoma eso. También es un síntoma del espíritu de los tiempos. No, es un síntoma de disturbio emocional y de que hay otras cosas que se tienen que atender que no se atienden. Es cierto, esto que digo, es cierto, todo el mundo tenemos, y todos tenemos días buenos y días malos, pero hasta el punto de no poder... Es decir, todos somos profesionales, bueno, la mayoría. ¿Y un profesional qué hace cuando tiene un mal día y le toca trabajar? Si es un profesional, aparca sus problemas y lo hace bien. Si a ti te altera el que estés bien o mal para el ejercicio de tu trabajo, tú no eres un profesional, eres un aficionado. Si yo como astrólogo, porque ese día tengo problemas personales, le voy a leer mal a la persona, soy un mal profesional. Me pase lo que me pase, a la hora de leer, Enrique desaparece y aparece el profesional. Luego se va la persona y vuelve Enrique con todos los problemas. ¿Qué es así? Me parece increíble tener que decir verdades tan simples. Que si eso no se sabe, ¿cómo se va a entender aquí que está en un nivel que da eso, pero súper supuesto? ¿Se entiende? Si todavía tenemos que aprender a lavarnos los dientes, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí en el curso de esto? ¿Estamos de parvulario? Bueno, un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Que no hemos avanzado tanto en páginas, no se crean. Aunque ha sido denso y profundo y rico y ha habido muchas ideas, ¿no? Él empieza hablando de que se repite mucho en todos los ambientes psicológicos, incluso entre los junguianos, que ha sido el descuido patriarcal del principio femenino la causa de todo lo que está mal en nuestra vida.
el racionalismo unilateral, la crisis ecológica, el capitalismo implacable. Y es cierto que se dice, todos lo habrán oído, y me imagino que más de alguno lo habrá dicho, esa insensatez. La culpa es el excesivo lado masculino, el excesivo que nos ha traído todas estas desgracias. Se dice, es como una cantilena, y hasta se dice en la tele, se dice en los medios, lo dicen los psicólogos, lo dicen los New Age. Y él va a hacerse cargo de eso, ¿no? Culpar al principio patriarcal de la crisis ecológica, el capitalismo, la pérdida de significado, la frialdad de nuestro mundo moderno, la alienación de nuestras emociones, el perder el contacto con el cuerpo. ¿Quién no lo ha oído? La gente es tan banal que dicen, tengo que estar en contacto con mi cuerpo, no debo pensar. Barbaridades atroces, porque lo que llaman su cuerpo es una idea. Quieren estar en contacto con algo que imaginan que está ahí y que no es más que una idea. Pero bueno, allá ellos. La alienación de nuestras emociones, de nuestros sentidos, la desconexión con nuestros impulsos y con nuestro cuerpo. Esta ideología moderna, dice él, es no psicológica. Psychological. Pero el problema es que está arraigada en los mismos textos de Jung. Sí, el problema es que ya en Jung está esto. Y entonces citó un pasaje, que no lo voy a leer, de Memoria, Sueños, Pensamientos, donde Jung decía que, por ejemplo, Freud era excesivamente patriarcal. Hablaba del materialismo de los alquimistas. Y hablaba, en cambio, de la compensación que las doctrinas gnósticas y alquimistas tenían, porque en ellas sí se acentuaba el principio femenino. Esto dice Jung. Incluso dice, no solo Freud tiene este prejuicio, sino que hasta la Iglesia Católica ha tardado siglos y siglos y siglos en reconocer el puesto especial que ha de tener María en su relación con la divinidad, que es el principio femenino. Lo dice él. También habla de que en el protestantismo y en el judaísmo lo paternal continúa teniendo un rol dominante y hay un exceso de masculinidad. Y que en cambio en la tradición gnóstica y en algunos alquimistas se ha compensado dando peso femenino. Esto es más largo, pero está grabado y lo pueden volver a oír, ¿no? Entonces, lo que denuncia Gigerick es que ese texto de Jung está lleno de confusiones intelectuales, que es ambiguo, contradictorio, que dice cosas que no se sostienen. Por ejemplo, decir que el alquimista es precursor del químico es haber perdido el sentido de que la alquimia no se ocupaba más que del misterio de la materia y no de el uso fáctico, empírico de la materia, que es lo que hace la química. O sea, espiritualmente la alquimia era una empresa totalmente distinta. Segundo, ¿cómo se puede acusar de patriarcal a una doctrina como la de Freud, donde el cuerpo, los instintos, la sexualidad pasan a prominencia? Es como un absurdo. Al contrario, incluso culpar al patriarcado del excesivo materialismo de nuestra época es una locura, porque materialismo justamente conecta con el símbolo de la mater y no del padre. La esencia del simbolismo materno es que maternal es todo lo que se relaciona con matriz, tierra, cuerpo, feminidad y materialidad. Así que, ¿cómo puedes decir que el principio masculino es culpable del materialismo? ¿Entienden que hay una contradicción? No hay que ser muy listo. No hay que asustarse porque Jung dijo otra cosa. Jung puede meter la pata como cualquiera, como la mete el Papa y como la mete cualquiera. Ese principio de que si lo dijo alguien importante es verdad, es la negación a pensar. Es la traición a tu naturaleza humana. Porque el ser humano es el ser pensante.
No es el ser comiente, es un animal, sí, pero como tanto no es ser humano. En lo que él hace ser humano y no organismo biológico es que piensa. Así que cuando ustedes renuncian a pensar, renuncian a su esencia. Y se transforman, como dije yo antes, en piedras, en vegetales, en cualquier cosa. Así que hay que pensar. Así, hay que mirar a fondo. No este principio de autoridad. Lo dijo tal y porque lo dijo tal, amén. ¿Cómo que amén? ¿Sí? Entonces él dice que hay muchas confusiones, que son estas que cité. ¿Cómo Freud puede ser acusado de patriarcalismo cuando defiende los conceptos más femeninos habidos y por haber? Instinto, cuerpo, sexualidad y racionalidad. ¿Qué dijo Freud? Freud dijo que todas las motivaciones de la conciencia y de la razón encubren, todas las justificaciones, encubren verdaderas motivaciones de deseos irracionales. Fue el primero que sacó, no el primero, pero bueno, de los primeros que insistió en que el ser humano no se mueve por razones, sino por deseos. ¿Y eso es patriarcal? Piénsenlo. Eso no, pero su primacía del falo sobre, ¿sabes?, de prioridad femenina, de medida del pene, tiene muchos componentes que siempre han sido atacados por los feministas. Pero todo su discurso, no su semántica, no solo de lo que habla, sino su discurso, ya es un discurso desde, si hablamos en estos términos, que a mí no me gustan nada, además está decir, desde una conciencia que reconoce la feminidad, reconoce la materialidad, reconoce el cuerpo, reconoce el deseo, reconoce el eros como la fuente primordial de la vida. Vaya, patriarcal es todo lo opuesto, según se dice: mente pura, razón fría, esquemas cuadrados, desconexión de los instintos, caramba. Acusar a Freud de una doctrina de desconexión de los instintos, bueno, es una burrada, ¿no? Es una calamidad. Y que la gente se lo traiga así, habla de lo que es la gente, realmente, ¿no? Luego dice, el problema es que lo que Freud debiera atacar en Freud no es su materialismo, sino su positivismo, que es algo totalmente distinto. Su querer ser científico y atenerse a hechos, eso es otra cosa. Bueno, no voy a explicarlo todo, esto sería una pérdida de tiempo. Entonces, cita aquel texto de Jung, donde Jung, hablando de los gnósticos como precursores de los que defienden el principio femenino, cuentan que el supremo Dios espiritual de los gnósticos envió de regalo a la humanidad, para su redención y para su salvación, un cráter, con K, una vasija llena de espíritu. Y que este regalo que le hace el Dios de los gnósticos es enviarle lo femenino. Esto lo dice Jung. Y analizando esa misma imagen, la misma lógica de la imagen que Jung tanto valora, lo que hace Guiquerich es mostrar que la imagen niega todo lo que Jung vio en ella. Y en eso estamos trabajando eso. Por ejemplo, la imagen muestra que el cráter desciende del cielo a la tierra, y lo que hace Jung, al valorar tanto el dogma de la Asunción de María, es decir que lo importante es que lo femenino vaya de la tierra al cielo. Movimiento exactamente opuesto. Cuando Jung dice que el dogma de la Asunción de María es el reconocimiento de lo femenino porque María es elevada al estado casi de diosa, lo que está diciendo Jung, y lo dice además, es que es necesario que lo femenino llegue a un estado de divinidad para que se produzca una transmutación de conciencia. Pero lo que es curioso es que en el cuento gnóstico lo femenino lo envían los dioses hacia abajo. Expliqué con mucha paciencia, y no lo voy a hacer ahora, la diferencia entre el mundo arquetípico de arriba, simbolizado por el número 3, y el mundo de abajo, el mundo concreto, simbolizado por el 4. El cráter viene del 3 hacia el 4.
Y parece que lo que quiere Jung es que devolvamos lo femenino y lo llevemos del mundo número 4 al mundo número 3. ¿Se entiende esto? Es importante que vuelvan a ver las clases, ¿eh? Si no van perdidos como una pérola. Sí. Yo ya les hablé, este hombre es claro y traslúcido como un teorema. La torpeza, el torpor está en uno. Se tienen que sacar las telarañas, ¿no? Esto es como 1 más 1 es 2. Pero claro, me olvidé de lo que era 1. Y ahora oigo 1 más 1 2. No sé de qué me hago. 1, ¿qué es 1? ¿Qué es más? ¿Qué es 2? Pues así no se puede, ¿eh? Tienen que hacer el esfuerzo. El mínimo esfuerzo de dejarse de tonterías. Increíble que haya que hacer esfuerzo para dejarse de tonterías y ser lo que se es naturalmente. Increíble que haya que esforzarse para ser lo que se es, porque ya estamos pegados a hacer cualquier cosa menos lo que somos. Hay que hacer el esfuerzo de quitarse toda la tontería y aligerarse. Increíble que lo más puro en nosotros ahora dé tanto trabajo. Increíble. Entonces, ataca esta imagen. La imagen desciende y lo que hace Jung es devolver, como dice, el envío de los dioses, devolverlo al remitente. En lugar de acoger que el cráter tiene que estar aquí, el intento de Jung es, tiene que volver para arriba. Eso no está en la imagen. El segundo ataque es el de materialismo psicológico. No materialismo literal ni materialismo empírico, sino psicológico. ¿Por qué? Y ahí analiza la imagen. La característica del cráter era que estaba vacío. Por lo tanto, la esencia de la imagen es apuntar a algo que ninguna imagen puede apuntar, puede decir, porque es una noción. Y una noción no se puede imaginar. Lo que quiere decir, pero no dice porque no pueden las imágenes decirlo, es que lo que envió el Dios de los gnósticos es la pura receptividad. Eso se puede entender, pero ¿cómo lo vas a imaginar? Si te imaginas la receptividad, ya le tienes que poner extensión. Un concepto inextenso como el de receptividad, al imaginarlo se vuelve una vasija vacía, pero la vasija tiene paredes y la vaciedad no tiene nada. ¿Comprenden esto? Entonces él dice, en esencia lo que la imagen, la vasija, ha de ser es absoluta inmaterialidad. Un paso más en la definición de ese símbolo se adheriría en la alquimia, donde no se habla del cráter, pero se habla de la vasija hermética, cuya imagen es una vasija absolutamente transparente y por lo tanto imaginada de cristal, para que solo se pueda ver lo que contiene y la vasija no se interponga. Es un paso más de menos materialización. El cráter es opaco todavía, es vacío, es hueco, pero es opaco. El vaso hermético ya apunta a una imagen aún más, pero no puede decir la imagen aquello que quiere decir. Porque cuando la imagen da de sí todo lo que quiere decir, como imagen se murió. Y como símbolo murió. Porque ahora hay una manera mucho mejor de decir lo que la imagen quiere decir. Esto no es de Guy, ni es mío, sino que es de Jung. Los símbolos mueren cuando el significado del que estaba empreñado se pare y aparece una expresión más acabada. Y entonces, ¿en qué quedó el símbolo? En un recuerdo histórico, en una antigüedad. Existe como lo que en un momento fue, pero ya no es necesario. ¿Se entiende? Lo que hace Guégueres es extraer lo último que contiene la imagen de la vasija. ¿Y qué es lo último? La idea de un puro contenedor que puede contener cualquier contenido, pero que no se contiene a sí mismo. Que sí mismo nunca es un contenido. Esa es la idea. Pero eso es la conciencia.
cuando la humanidad descubre la conciencia, es decir, cuando hay conciencia de que existe la conciencia que hasta ahora no existía, es el fin de los mitos y el fin de los símbolos. Y esto ha ocurrido hace por lo menos 200 años. El nacimiento de la experiencia de subjetividad, de sujeto que contempla, que piensa, y que no es nada de lo que contempla y que piensa, pero nada aparece sino ante él, que está siempre ahí pero nunca se ve, es la idea del cráter, de la vasija, absolutamente realizada, ya sin paredes. ¿Vamos bien? Y entonces, más o menos hasta aquí hemos llegado. La crítica que hace Igeri es que al querer sustituir la imagen de cráter, de vasija, por la imagen de Madre de Dios, cuando por fin la imagen se había desustancializado hasta llegar a algo no personal, lo que quiere Jung es volver a poner un contenido personal. Es como un acto reaccionario psicológico, es volver para atrás. A lo largo de la historia la imagen se ha ido refinando para aproximarse a la noción. Y la crítica de Jung es que necesitamos una imagen personal de lo femenino, María. Pero la imagen de María es mucho más opaca que la imagen de una vasija absolutamente transparente. Por eso la acusa de materialismo psicológico. Cuando la imagen ya había llegado a apuntar a lo que da, lo que quiere Jung es llenarla de un contenido visible e imaginal que justamente dificulta la expresión de la noción a la que la imagen apunta. Todo esto, que quede claro, lo hemos leído, lo hemos discutido y lo hemos conversado. Y luego, claro, viene la parte interesante en que él habla de qué es la conciencia. Y qué es lo más importante, la conciencia, el modo lógico de contener, que llamamos pensar, en el sentido más amplio de la palabra. En tanto que la conciencia humana estaba conformada por el mito, eras atrás, eras de las cuales estamos separados por un bache insalvable, cuidado, eras que no tienen que ver con cómo ahora espontáneamente pensamos. Así que eras que tratamos de reproducir en la imaginación, pero de las cuales estamos separados por un abismo, porque ya no es la manera de estar en el mundo en la que estamos nosotros. En las épocas míticas, en las épocas mágicas y rituales, ¿a dónde voy? Dice, sí, pero ¿a dónde voy? Cada vez que despego la vista. En el tiempo del mito, la conciencia estaba olvidada completamente de sí misma. Por lo tanto, lo que aparecía era real por el puro acto de aparecer. No había conciencia de que todo aparecer es un aparecer ante una conciencia que percibe. Se veía una náyade y la náyade era real. Hoy Juan te dice, viste una náyade y todos decimos, está aquí. Eso lo vio él, pero porque está en él, no está ahí. Esta diferencia de estar en uno a estar es el bache que se origina en la modernidad. Eso es ser consciente de que hay conciencia. Entonces, la persona tuvo la visión de una náyade, pero eso no es una náyade real. Distinguimos en tener la visión subjetiva y la realidad. Antes no había subjetividad. No había conciencia de ser un sujeto. ¿Se entiende esto? No había conciencia de qué? De la conciencia. Antes tampoco había conciencia de la circulación de la sangre, si les cuesta entender tanto esto. La circulación de la sangre es un descubrimiento moderno. ¿O se creen que el hombre siempre supo que la sangre circulaba? No. Resultaba lo más absurdo. ¿Cómo se va a mover todo adentro mío? Es absurdo. ¿Qué quiere decir? Que aunque había circulación de la sangre, no había conciencia de la circulación de la sangre. Bueno, lo mismo. Aunque había conciencia, y siempre la hubo desde que el hombre es hombre, no había conciencia de la conciencia.
¿Lo entienden? Bueno, así es fácil. Tampoco es que sea tan delirante. La conciencia de que existe la conciencia, de que existe la subjetividad, de que existe lo que llamamos malamente procesos internos, separados de procesos externos. En el momento que aparece esta separación, es el momento de la psicología. Solo entonces puede haber una psicología. Y hasta entonces, ¿qué había? Había una mitología. Y esto lo dice Jung. Solo cuando los antiguos dioses cayeron, reina ahora un poder en el inconsciente. Los dioses han pasado de estar afuera. Claro que para los antiguos no había afuera ni adentro. Era todo lo que era. En el momento en que se hace la brecha y empieza a verse fuera y dentro, en ese momento los dioses dejan de estar fuera y aparecen dentro. En cierto sentido ya no son más dioses. Son factores psíquicos, que no es lo que era antes. ¿Se entiende esto? Entonces dice, la conciencia se olvidaba de sí misma, olvidada a tal grado que parecía no existir. La circulación de la sangre parecía no existir porque no había conciencia de la circulación de la sangre. Es lo mismo. La conciencia estaba, pero no se sabía de ella. Ni la conciencia no sabía de sí misma. Estaba volcada en las cosas, vivía en y a través de sus contenidos. O sea, aquello que la conciencia miraba, aquello aparecía como lleno de subjetividad y de vida. El árbol estaba animado. La conciencia solo se reconocía en las cosas a las que atendía, pero no en ella misma. Por eso el mundo aparecía como un mundo psíquicamente animado. Los árboles hablaban, los ríos eran ninfas. Solo para nosotros puede haber un río que además sea una ninfa. Claro, cuando hacemos eso ya estamos en la postura del hombre moderno. Sin darnos cuenta, claro. Distinguimos el río como río y la ninfa. Los antiguos no. El río era la ninfa. No había río como río. No había H2O. Que además estaba animado. No. El poder distinguir ya implica una ruptura de no la conciencia personal, la conciencia de Europa, la conciencia de Occidente. Y que la gente no se dé cuenta de esto no cambia un pepino las cosas. Y que la gente no se dé cuenta de la crisis ecológica no anula la crisis ecológica. El creer que lo que yo o tú hagamos es tan importante es no darse cuenta de que la conciencia no es dependiente de nosotros. Más bien, nosotros estamos arrastrados por su evolución. Ah, pero yo no sabía que... Tú no sabías, pero ahí estaba. El que todavía haya gente, y mucha, que no es consciente de la conciencia, es su problema. Porque la conciencia sí que sabe de sí misma. Que es lo único que cuenta. Y todo lo que mueve el espíritu de Occidente es a partir de la conciencia de la conciencia. Los otros son los que se construyeron la casita en las afueras para pasárselo lo mejor mientras viven y no enterarse de nada. Ya está. Que no está mal ni bien. Sí, pero una opción. Pero una opción que deja intocado, como diría Jung, aquello donde está la acción. Entonces, él dice, vivía en y a través de sus contenidos y en el mundo natural que experimentaba. ¿Y cómo lo experimentaba? No como nosotros, lo experimentaba como un mundo habitado por dioses y daimones. Y nosotros lo experimentamos como un mundo que es materia sometida a leyes naturales, fuente de materias primas para lo que necesitamos y lugar de entretenimiento para los fines de semana, para sacar fotos, descansar. Para los antiguos la naturaleza no era eso. Ni mucho menos. Es para el moderno que empieza a hacer eso. No era que veían un árbol y veían un ser orgánico, carbono, hidrógeno, y además bonito. No veían el ser orgánico. Nosotros sabemos que... Y no podemos evitarlo. Somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo arbitrario
de tratar de verlo como un duende, porque naturalmente no lo vemos como un duende. Y la conciencia es lo que es natural en nosotros, no lo que es forzado. Pues lo natural para el hombre mítico era un mundo viviente. Lo natural para nosotros es una naturaleza solo viva biológicamente, pero ya no viva psicológicamente, ya no viva metafísicamente, ya no viva de valores trascendentes. Es una cosa frente a nosotros, nada más que eso. Una cosa bonita, una cosa admirable, una cosa necesaria para nuestra vida, pero ya no es un sujeto, ya no tiene subjetividad. Es un puro objeto. ¿Se entiende? Esto es importante, caray. Pero primero hay que pensar. Todos mis intentos para hacerle de la naturaleza a la magia es puro intento de alguien que no puede evitar escindir la percepción entre sujeto y objeto. Y que ve un objeto y que trata de transformarlo en un sujeto, de hacerse la ilusión, de tomarse un trip, de darse un chute, de hacerse el renacentista para vivirlo animado. En cuanto deja de hacer todo el truquito, ya está. La naturaleza es lo que es y es la física la que explica cómo funciona. Es la economía la que utiliza sus recursos y son las agencias de turismo las que organizan cómo disfrutarla. Punto. Precisamente por eso sabemos y tenemos que saber que la naturaleza está a nuestro cargo hoy. Ya no es más una diosa viviente. Si el hombre no cuida a la naturaleza, puede haber un desastre sin fin. Pero esto de tener que cuidarla muestra que ya no nos envuelve, sino que está al frente de nosotros como un objeto. Pero es que a un renacentista no se le hubiera ocurrido la idea de cuidar la naturaleza. Pero es que ni menos a un griego metafísico, menos a un chamán. ¿Cómo nosotros cuidar la naturaleza? La naturaleza es el único sujeto real. Pero para nosotros es un objeto que responde a leyes, que sigue procesos inevitables, un objeto valioso, pero un objeto no es más un sujeto. No hay un tú, hay un ello, una cosa. Cuando te hablo, sé que en ti hay un sujeto, le hablo a una conciencia. No es como hablarle a un árbol. Cuando le hablo a un árbol, sé que es un objeto biológico y además le imagino y le pongo un sujeto. En ti no pongo un sujeto. ¿Se entiende la diferencia? Enorme, enorme. Hay que bajar a tierra y aceptar lo que nos toca vivir, que es lo que mucha gente no quiere. Afrontar la responsabilidad de lo que nos toca vivir, querramos o no querramos. De la herencia que nos toca por ser conscientes de la conciencia. Cosa que nadie eligió ni que nadie decidió. Bueno, sigo. Entonces dice él, así como los dioses míticos eran la marca por la cual en nuestro sentido moderno no había para los antiguos ni objetividad ni subjetividad, los dioses no eran ni subjetivos ni puramente objetivos frente a un sujeto, lo envolvían todo. Nosotros ya vivimos desde esta barrera, subjetivo, objetivo. Ellos no. ¿Se entiende? Por lo tanto, claro, tenemos que tratar de, con nuestras categorías, tratar de ver cómo se veían las cosas sin estas categorías. Muy difícil. Muy difícil. Dice, ¿cómo experimentaban el mundo ellos? Podían contemplar el mundo absolutamente, en su profundidad divina, como dioses y daimones. Entonces luego dice, de esta manera podemos entender que el don del Dios gnóstico a la humanidad era sobre todo ofrecer a la conciencia humana la oportunidad de volverse consciente de sí misma. Esto es adquirir por primera vez en la historia un sentido y una noción de subjetividad. ¿Vale? Importantísimo el don. Importante, ese es el don del Dios gnóstico. No un objeto frente a mí,
sino ser yo. Y cuando digo yo ustedes se sienten como yo soy. Y saben que son yo sin tener que pensarlo. Pues ese era el regalo. Importantísimo. Está vivo en nosotros el regalo. No es un objeto frente. Entonces dice él, la primera imagen es el cráter. Pero el cráter todavía tiene bordes y el cráter todavía es opaco. Lo que pasa es que es hueco. Históricamente aparece una imagen más perfecta, el vaso hermético. Cristalino, deja ver el interior, pero aún material. Pero finalmente la materia es disuelta por el vaso mismo y se transforma en pura espiritualidad. Que eso es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? No es una cosa, no es un objeto. Es la subjetividad, es algo, un proceso mental. Vaya, no lo puedes imaginar. Toda imaginación lo volverá extenso. Y es inextensa la conciencia. Solo se la puede pensar. Todo lo más que haga es un intento de apuntar a eso que el pensamiento lo explicita plenamente. Pero claro, en los tiempos que todavía eso no estaba desarrollado, la intuición de eso aparecía bajo una imagen. El cáliz sagrado, el vaso hermético. Hoy, ¿qué son el vaso hermético y el cráter? Antiguallas. Hoy tenemos la curiosidad histórica. Mira cómo los gnósticos verían esto, pero el cráter, venga ya. Hoy preferimos que nos regalen un montón de acciones en la bolsa y no el cráter. Claro, con un cráter lo pongo de decoración. Venga ya. ¿Qué vale hoy? Digamos la verdad. ¿Qué hago yo con una vasija alquímica en casa? ¿La pongo de adorno? Como una bola de cristal. Hombre, regálame 50.000 euros y me haces un favor más grande. Porque ahora, ¿qué es la vasija hermética? Una cosa. Pero entonces era el símbolo viviente de algo que no se podía expresar mejor. Hoy ya tenemos la expresión. Conciencia. Subjetividad. Ser sujeto. Joder, importantísimo. Dame una imagen para ser sujeto. No hay. Toda imagen aparecerá frente al sujeto. El sujeto no aparece nunca ante sí mismo. Nunca. Todos ustedes son objetos para mí. Yo no aparezco en el campo de los objetos. La subjetividad nunca es objeto. Nunca. En cuanto se vuelve objeto ya no es la subjetividad. En cuanto hablo de el ego, ahí tenemos un objeto frente a la conciencia. El ego no tiene nada que ver con la subjetividad. El ego es un invento semántico, es un tratar de darle cualidad de ente a algo que no lo es. Hablo del ego. Cuando hablo del ego no hablo de mí. No me puedo tener a mí como objeto. Porque mí y mí, cualquiera de ustedes, es siempre sujeto. ¿Comprenden esto? Entonces más tarde dice, y esto yo dije que era importante en su momento, mucho, y esto grábenselo, hagan los orejitas, porque es la clave de todo. Cuando él dice, la naturaleza del don que nos envió el yo superior de los gnósticos no era ser una cosa, sino ser una tarea. ¿Qué regala el Dios? La tarea, una tarea a desarrollarse a lo largo de la historia. Una materia prima que ha de ser trabajada alquímicamente. O sea, el cráter no es algo acabado. El cráter es la imagen de aquello que trabajado alquímicamente finalmente deviene noción, finalmente deviene concepto. Aceptar este don significa comprender que el don no está acabado. Comprender que el don tiene una teleología, una meta propia inherente. Y no es algo ya dado. Es como cuando te regalan una semilla para que plantes el árbol. Lo que te regalan es la posibilidad del árbol, no la semilla para que la pongas y la adores, para que la plantes y se produzca el resultado. El cráter era la imagen, es la semilla.
que tiene un telos, una aspiración, que se desarrolla históricamente, de devenir conciencia. Pero en principio era una imagen. Y está bien, era la mejor expresión posible para eso que no se podía decir. Y solo los siglos que trabajan sobre esta imagen y sobre el pensamiento llegan a poder decir: la imagen misma da de sí lo que ya no puede decir. Por lo tanto, es inherente a la naturaleza de cualquier imagen y concepto tener que morir. Casi digamos, es su vocación. Tener que morir para dar origen a aquello de lo que estaban preñados. Y cuando eso se origina, la imagen y el símbolo pasan a ser recuerdos de cómo era aquello, que ya no está más ahí. Luego, y nos vamos acercando, es mucho más bonito y mucho más largo oigan la clase. Él hace ver que hay 3 fases en la evolución de la imagen, ¿no? Primero, las diosas madres en tiempos muy arcaicos, luego la idea de vasija, la imagen de vasija, y finalmente la noción, que ya no es una imagen, de conciencia, de la madre arquetipal, que ya es mucho más complejo porque es una persona, tiene un marido, tiene un hijo, o sea, es mucho más complejo. Eso se expresa aún mejor en la imagen de una vasija, pero eso finalmente origina la noción de la conciencia. 3. Pero también lo dice así: primero tendríamos la sustancia y la encarnación, luego un receptáculo vacío para la sustancia, la vasija, y finalmente la forma lógica de la conciencia. Y la última manera de decir: primero hay una positividad, algo simple, cráter, una cosa simple, luego la negación de ese algo simple, es decir, lo que está vacío y finalmente la negación absoluta, que es lo que no cabe en la imaginación. Ni una imagen positiva, ni una imagen negativa. La salida del mundo de la imaginación y la entrada en el mundo del pensamiento. Hay muchísimo más, ¿eh? No crean que esto es todo lo que dijimos. Ni siquiera que esto es lo más importante de lo que dijimos. Dijimos cosas más importantes que estas. Por lo tanto, esto no ahorra tener que volver a oírlo, ni mucho menos. Esto es solo la síntesis de los puntos que sustentan la argumentación, nada más. Cuidado, él habló mucho de la conciencia como la forma de una forma, por ejemplo. Eso está muy bien. Aclaró lo que se entiende por forma lógica. Aclaró la distinción entre semántica y sintaxis. Sin eso no se puede continuar. Bueno, ahora sí. ¿Qué hora es? O sea, han pasado, fíjense, 45 minutos perdidos. O ganados, según se mire. Pero bueno, ya hubiéramos avanzado 45 minutos en el texto. Sigo leyendo, pongan oído y corten donde tengan una duda. Corten donde esto no lo entiendo, porque es lo que no le pueden preguntar al texto. Todo esto no lo entiendo, a ver si lo explicas mejor. Seguimos. Entonces él habla de la metamorfosis del principio femenino, que tiene 3 estadios históricos: la diosa madre, la vasija y la conciencia, o la sustancia, el receptáculo de la sustancia y finalmente el sujeto. Como decía Hegel, es cuestión de que lo que aparece como sustancia se vuelva sujeto y ya no está al frente de uno, ya es la conciencia que percibe lo que tiene al frente. Este es el gran avance. Deja de ser un tema para verse producir una transformación en el plano de la conciencia, ¿sí? O el tercer nivel, históricamente, de simple positividad a negación simple y a negación absoluta. Y hasta ahí llegamos. Y entonces dice, la palabra metamorfosis implica que siempre es, entre comillas, lo mismo lo que está asumiendo una vestidura distinta o que está en una nueva forma lógica.
Es lo mismo, sí, pero en una forma lógica completamente nueva. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? La diosa es ya vasija, en tanto que también es un útero que concibe. O sea que sí, es cierto, la vasija ya estaba en parte en la diosa. La nueva fase no hace más que expresar lo que estaba en la antigua. Sí, no, más no, ponerlo en un estado nuevo. No crear una cosa distinta. Expresar lo mismo de manera más sutil. Despegarlo de su pegoteo material para que se exprese en su elemento espiritual. No es que primero había una cosa y la cambiamos por otra totalmente distinta, no. La misma cosa está en una fase más depurada, en otra fase del proceso alquímico. Pero es la misma materia que había allí, sí, pero en un nivel distinto de transformación. Pero no se volvió otra cosa distinta, cuidado. Entonces él dice, por ejemplo, la diosa ya es vasija, porque ella es ya un útero que concibe. Y la vasija ya es una prefiguración de la conciencia. Y la conciencia es todavía una vasija superada. ¿Por qué? Es una vasija pero sin límites, es una vasija espiritual. Lo cual quiere decir que no es una vasija. Todas las vasijas tienen extensión, pero es una vasija espiritual. Está el mismo contenido pero espiritualizado. Y por supuesto mucho mejor expresado. ¿Sí? No te duermas tú. Entonces dice, y la conciencia todavía es una vasija, sí, pero sublada. Y la vasija es la diosa madre, solo en tanto que la diosa madre es útero que concibe. O sea que siempre se conserva lo esencial, pero la forma que adquiere es más sublimada. Entonces dice, y finalmente, como veremos más adelante, la conciencia sigue siendo la esposa sublada en el divino drama. Recuerden que Jung había dicho que era importante que la Virgen se elevara otra vez a la dimensión trascendental, casi a la categoría de una diosa, para poder casarse en unas nupcias celestiales con el Hijo, y transformada en Sofía, pudiera unirse con la deidad y producir así la encarnación del Hijo en el hombre criado. Esta es la gran manera en que Jung cree que sueña aún más el mito cristiano. El mito cristiano es una tarea, dice Jung, es una tarea histórica. No está acabado, se va realizando en la historia. Y por eso, dice Jung, cuando el principio femenino vuelve al cielo, se cumple el mito de que se une como madre y esposa del Hijo, y como Sofía, esa divina sabiduría, se une con la deidad, y surge así la transformación de la conciencia del hombre catedral, que es el nuevo Hijo renacido. De ese drama estamos hablando. Claro que Guigui lo va a entender de una manera mucho más comprometida. Por lo tanto, dice, incluso la conciencia todavía es una vasija, pero sublada, y como veremos más adelante, sigue siendo la esposa sublada en el drama divino. O sea, la conciencia, el mí en cada uno está implicado en el drama divino. Cosa que por supuesto Occidente y Jung y todo lo demás no aceptan. No, nosotros nos dedicamos a ver la tele, a hacer vídeos. Eso ocurrirá por allí, allá en el cielo. Nosotros tenemos que esperar. Nosotros podemos entretenernos. No tenemos nada que ver con ello. Cuando la diosa Sofía se una con la divinidad, entonces allí en algún día surgirá en la conciencia del hombre creado la red, pero nosotros, entre tanto, vamos al cine. Así es. Que la vasija esté a medio camino entre la positividad de la diosa, que es una figura materializada, personificada, la diosa, no es una vasija. La vasija es el vacío, la diosa es una mujer tan
mucho más llena de contenido, está positivizada. Que la vasija esté a medio camino entre la positividad de la diosa como persona arquetipal y la forma lógica absolutamente negativa, que no es cosa, que no es imaginable, que no se puede positivizar, que es puramente, es decir, negatividad, es decir, concepto. Que esté al medio de esto es más que un hecho histórico. Sí, ha pasado en la historia en estos tres niveles, pero es más que un hecho histórico. Esto también es obvio a partir de la naturaleza del símbolo, como símbolo todavía positivo de la absoluta negatividad de ¿qué? De la idea de receptividad. Yo voy por la calle y me puedo topar con un cráter y con una vasija, pero con lo que no me puedo topar es con la receptividad, porque no es un qué, no es nada positivo. Es una idea. Y las ideas no son cosas, no son qués, no son entes, no son positivas. No se pueden estudiar en un laboratorio, ponerlas al frente, no se puede. Entonces dice, admitidamente, ¿cómo se admite? Consabidamente, será una imposición para la mente natural. La mente natural es la mente del hombre ingenuo, la de ustedes, y la de la gente en la calle, que dice barbaridades con el menor sentido crítico, y que toma las cosas literalmente, y lo sustancializa todo. Crédulo. Una conciencia no crítica, no trabajada, no refinada. Lo del hombre común. El más peligroso de todos los hombres. Más peligroso. Es el del pensamiento. Es el de los pensamientos. Es el que habla de hombres, esencia masculina. Y dice, uy, Dios mío, tiembla. Sí, muy peligroso, porque no piensa, repite. Se adoctrina, recibe un adoctrinamiento y lo repite, y machaca a quien no piense. Muy peligroso. El buen hombre, digamos así. Sí, es eso. Entonces, esa es la mente natural. La mente que no puede liberarse de tener que verlo todo en imágenes. Como un niño. Y si no se lo ve en imagen, no puede, no llega. Como un niño, se lo tiene que dar en forma de cuenta. Cuando lo ve así imaginativa o literalmente sí, pero no puede pegar el salto el pensamiento, no está preparada, no ha hecho la labor del concepto, digamos aquí. Entonces él dice, sin duda será una imposición para la mente natural, no psicológica, es lo mismo. ¿Qué es la mente no psicológica? No preparada para acceder a la psicología, al logos de la psique. No cualquiera le puedes hablar de la conciencia, Piensa que estás hablando de pollas en vinagre. Háblame de la moneda, de la caja del partido de fútbol, porque esto de la conciencia, de la negatividad absoluta. Esa gente no existe. No existe, están en otro mundo, en un mundo mucho más sensual, inmediato, sin pensamiento. O con pensamiento absolutamente inconsciente, que quiere decir prejuicio. Y es así. No se sale de ahí por un acto de voluntad, se sale por un trabajo. El trabajo de cuestionar, de pensar y preguntar por qué y someter ante la conciencia. ¿Qué así? Entonces dice, será una imposición para esa conciencia no psicológica naturalista tener que admitir que la forma lógica de la conciencia es la Gestalt, la configuración sucesora de lo femenino. De la misma manera que el Espíritu Santo es la Gestalt sucesora de las antiguas diosas del amor. ¿Se acuerdan que le explicó? La paloma era la forma que tomaban las diosas orientales del amor. Así como de Sofía. Pero esto es lo que hay que ver, justamente. Que lo femenino no es ni una mujer, ni los rasgos de las mujeres, ni la materia, ni la carne, ni la sensualidad, la conciencia de lo femenino. Joder, se acabó de hablar de hombres y de mujeres. Se acabó el prejuicio antropológico. Y estamos hablando del alma, no de las gentes.
Y eso a una conciencia naturalística que se mueve con sí, le cuesta mucho aceptarlo. Como le cuesta aceptar que el Espíritu Santo ya no es la palomita y las diosas femeninas de la antigüedad. De manera que no es verdad en absoluto, como diagnosticó Jung, que el principio femenino, y lo cita Jung, no encontró un lugar en Freud. No es verdad en absoluto. Que no encontró un lugar en el mundo patriarcal de Freud. Esa es la frase. Por supuesto que lo logró, dice Miguel. Por supuesto que el principio femenino encontró un lugar en el pensamiento. Pero por supuesto, absolutamente, ¿sí? Aquí Jung está mirando fuera del tiesto, ¿no? Absolutamente lo encontró. Y de la misma manera que lo hizo en el protestantismo. No ha desaparecido en absoluto el principio femenino, dice. Pero en absoluto, está más presente que nunca hoy. Simplemente ya no se manifiesta en la Gestalt en que Jung esperaba regresivamente que apareciera. Jung esperaba que apareciera como un contenido, como un tema ante la conciencia, como el símbolo o la idea de una vasija, o incluso más regresivamente aún, como una figura arquetipal literalmente femenina. ¿Y cómo apareció realmente en nuestro tiempo? Aparece en la charla continua de Freud acerca de la psicología de la gente. Cuando dice lo de la Gestalt, ¿a qué se refiere? Configuración. Gestalt quiere decir forma en alemán. A pesar de que está de moda una cosa llamada Gestalt, que es cualquier cosa en un saco así un poco confuso. Desde constelaciones familiares hasta psicodrama, hasta no sé qué, todo mezcolado. O sea, Gestalt, pobre Gestalt. La Gestalt quiere decir forma en alemán, configuración, estructura. Este autor, aunque está escribiendo en inglés, es alemán. Cuando dice Gestalt se refiere a eso, no a las constelaciones familiares. Seguro que no. ¿Cómo aparece entonces hoy lo femenino? No ya bajo una persona arquetipal mujer, ni mucho menos. Aparece, por ejemplo, en Freud, en su continuo hablar acerca de la psicología de la gente. Y hablar de la psicología es hablar de la subjetividad, es hablar del mundo, entre comillas, interior. Y eso es lo femenino. Pero entonces Freud es como que habla del principio femenino sin ser consciente de que está hablando del principio femenino. Como nosotros, que esperamos que el principio femenino sea algo que tenga que ver con las mujeres, con el feminismo, y no reconocemos que ya está realizado. Que igual por eso también tanto odio por lo del principio, o sea, porque en su discurso todo lo que está diciendo es el principio femenino, porque está hablando de psicología, de procesos psicológicos, pero no sé si es consciente de que está hablando del principio femenino. ¿Freud? A Freud le importaba, el que le criticó era Jung, el que tenía la idea de un principio femenino que andaba por ahí y debía casarse con Dios. Estas son películas de Jung. Freud estaba importaba. Freud hablaba de la interioridad y era consciente que hablaba de la interioridad. Y hablar de la interioridad, ser consciente de la interioridad, es ser consciente de la conciencia. ¿Quién más consciente de la conciencia a finales del siglo XIX que Freud? Que sacó el tema y rompió con los prejuicios de su época. Así que acusar a Freud de descuidar lo femenino por un exceso de principio patriarcal es orinar fuera del tiesto. En menos esto es lo que sostiene Iri con muy buenos argumentos. ¿Cómo apareció, por lo tanto, en la charla de Freud acerca de la psicología de la gente? Y en el protestantismo, como una forma subjetivizada de religión. Una religión dirigida al hombre interior y no a la jerarquía exterior. Esto es lo que aportó el protestantismo. El cristianismo se volvió un tema de conciencia personal de cada uno consigo mismo sin mediación de ninguna jerarquía institucional. Más femenino que eso, que habla de una interioridad ante Dios. Y también, especialmente se manifestó así, se manifiesta en la tendencia personalística
o personalista del análisis freudiano, así como en el humanismo, la insistencia en el hombre y en el sujeto, por lo tanto, de la actitud protestante, o de la actitud religiosa protestante. Aunque admito que el personalismo psicológico y el humanismo tienen serias carencias para ser formas verdaderamente adecuadas del principio femenino hoy, y tienen carencias porque siguen siendo formas aún positivizadas de la negatividad lógica, sin embargo, ambos son una versión imperfecta del principio femenino y un modo de alguna manera expresivo de la conciencia o de la forma lógica, del estadio de forma lógica que tiene hoy el principio femenino. No perfecto, pero está presente. Si hay una actitud humanista, ya estamos hablando del hombre como sujeto. El humanismo que surge en el Renacimiento. El fin de toda autoridad externa, hay que regresar al hombre, etc. Y el hombre se transforma en el centro de toda meditación. Esto es humanismo. Conciencia del alma, del yo, frente a todo lo que existe. Bueno, esto es conciencia de la incipiente conciencia de la conciencia. Entonces dice, arriba dije que el cráter es una imagen de la ausencia. Otra vez, ¿cómo te imaginas la ausencia? Imposible. Es un concepto. Se entiende perfectamente lo que es ausencia, pero no se puede imaginar. Cuando lo imaginas tienes que poner algo, y en cuanto pones algo ya no hay ausencia. Algo vacío, sí, pero hay algo. En la noción de ausencia no hay algo, hay ausencia. ¿Ven la diferencia entre pensar e imaginar? Arriba dije que el cráter es una imagen de la ausencia. Con la conciencia, o con la expresión conciencia, o la forma lógica, la ausencia ya no es meramente un contenido especial del símbolo en el cual se manifiesta el principio femenino, sino que es también la forma de la antigua imagen o símbolo. Ya no es la antigua imagen o símbolo, sino la forma en la que aparecía la antigua imagen o símbolo. La conciencia no es una cosa, otra vez lo mismo, no es una cosa, no es un objeto, no es algo frente al sujeto, no lo es. No es una cosa como un cráter, no es una vasija como un símbolo imaginable tampoco, es una noción, es un concepto y por lo tanto no tiene existencia positiva. Es un acontecimiento intangible en el mundo de la mente o del espíritu. Por eso jamás un científico se puede acercar a la conciencia. Se podrá acercar a un cerebro, pero un cerebro es un objeto, es una cosa, está frente al sujeto, eso no es la conciencia. No se puede fotografiar la conciencia, no se puede teñir la conciencia. La conciencia no es una cosa, no es un qué, no está en el reino de las positividades, imposible. No va por ahí, sí, pero se puede pensar, claro que es importante. ¿Se entiende? Si no tienes una radio, no puedes captar ninguna onda de radio. No porque no la hagas, sino porque no tienes el aparato. Si no tienes el refinamiento lógico, no accedes al mundo de la conciencia. No porque no exista, sino que lo estás tratando con medios que no lo pueden aprender. Abriendo cuerpos y haciendo experimentos con cerebros, ni de lejos se toca el ámbito de la conciencia, que nunca es un ámbito ahí al frente para experimentar. Dice, ya llegamos al final de este documento. No es una vasija, no es un símbolo imaginable tampoco, es una noción, un concepto, y por lo tanto no tiene existencia positiva. Es un acontecimiento intangible en la mente, o en el espíritu, si quieres llamarlo así. Una vez que se alcanza el nivel lógico, el nivel de entender esta dimensión de la noción, del concepto, de la conciencia, de lo no imaginable y sin embargo activo en el mundo, una vez que se alcanza este nivel, una vez que se alcanza el nivel de la psicología,
de bravo Miguel. Antes de esto, lo que pasa por psicología es cualquier cosa menos psicología. Es personalismo, doctrinas para el ego, recetas para vivir mejor, autocomplacencia, moralidad vestida de cualquier... pero no ha dado todavía la tarea. Solo cuando se llega al concepto de forma lógica y a poder vivir y entender estos acontecimientos de la vida en la mente, ahí se ha alcanzado el nivel de la psicología. Entonces él dice, una vez que el nivel lógico, es decir, la psicología, se alcanza, en todos los aspectos centrales y absolutos, transpersonales y metafísicos, ya no hay lugar para símbolos, para imágenes, para figuras arquetipales y para dioses. Una vez que se ha alcanzado este nivel, ya no hay sitio para todo esto. Todo esto puede aparecer simplemente apuntando a la forma lógica, como envases que contienen otra cosa, pero ya en sí han desaparecido. No hay vuelta atrás. Llegados a este estadio, habiendo llegado a la fase en blanco de la obra, no hay retorno al opus nihilo. La materia no vuelve a presentarse en el estado denso y sólido que se presentaba antes. Es lo mismo pero transfigurado, y ya no hay vuelta atrás. Está en otro estadio. Por supuesto, va a haber intentos regresivos de llevarlo para atrás. ¿Por parte de quién? De conciencias regresivas, por ejemplo la de Jung. De conciencias que añoran la expresión antigua porque no dan el paso hacia la forma nueva. ¿Se entiende? Pero eso no cambia. Una vez en este nivel, hablar solo de imágenes como el significado último es imposible. Hablar de mitos como algo que en sí mismo es la última verdad, no. Solo se puede hablar de ellos como la tarea de que emerja el concepto que hay en ellos. Es decir, llegar al plano lógico. Nada más. Entonces, vuelvo a insistir, es fuerte lo que dice. Una vez que se logra el plano lógico, que es el plano de la psicología, ya no hay más espacio en todos los aspectos centrales, transpersonales y metafísicos, para los símbolos, las imágenes, las figuras arquetipales y los dioses. De manera natural, ahora, cuando se ha llegado al plano lógico, están todos ausentes. Ausencia. Se han vuelto. ¿Por qué? Porque se han vuelto conciencia. Ya no se han vuelto, no están más como contenidos. Ya no son sustancias, es el sujeto. Y por lo tanto, cuando miras, ya no están. Los ha perdido, ya no hay. Se han vuelto todos, dice, por supuesto, ausentes. Tienen que ser o estar ausentes. En tanto que han sido fermentados totalmente. Se han corrompido alquímicamente, totalmente. Se han destilado, se han evaporado y ya no queda nada positivo. Se han vuelto absoluta negatividad. Ya no son un qué. ¿No entienden lo que dice? Ahora, en la era de la psicología, esta es toda una declaración de guerra, lo que rige es la negatividad lógica. Ahora, en la era de la psicología, rige, impera, se impone la negatividad. Entonces, próximo, este punto va a ser polémico. Este punto requiere mucha atención, ¿eh? La falsa novia o la falsa esposa con mayúscula, novia o esposa. Porque vamos a ir al mito junguiano de la esposa elevada al tálamo celestial que se une con la deidad. La falsa esposa. En el párrafo 743 de la respuesta a Job, Jung resume el mensaje del dogma de la Asunción de María diciendo, y cita, esto es lo que dice Jung, prestar atención. María, en tanto que esposa, esto lo dice Jung, se une en la cámara nupcial celestial con el Hijo. Y en tanto que Sofía se une con la deidad, deidad con mayúscula. Frase de Jung. Unas pocas
frases antes, comenta ahí, Jung escribe, vuelve a citarlo. Por lo tanto, el Apocalipsis, libro del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis de San Juan, el Apocalipsis se cierra tal como el clásico proceso de individuación, dice Jung, con el símbolo del hieros gamos, hieros sagrado, gamos matrimonio. El matrimonio del hijo con la madre esposa, madre-esposa. Pero el matrimonio, habla Jung, pero el matrimonio toma lugar en el cielo, donde nada impuro entra, muy por encima de este mundo devastado. La luz desposa a la luz. Todo eso es Jung. Este es el programa para la era cristiana que ha de ser cumplido antes de que Dios pueda encarnarse en el hombre creado. Esta es la interpretación de Jung, por lo tanto, del cristianismo. La tarea. Por eso para él la Asunción de María es tan importante. Por fin, lo femenino que ha estado excluido del mundo arquetipal regresa bajo la forma de María para que se cumpla la conjunción con la deidad y se produzca, por lo tanto, la encarnación en el hombre creado, en cada uno de nosotros, en el hombre. ¿Quedó claro lo que dice Jung? Entonces sigue él. Sin duda, la línea de pensamiento de Jung está respaldada por unos pocos documentos religiosos, especialmente por el Apocalipsis y por el dogma de la Asunción de María en 1950. Pero contradice absolutamente la dinámica dominante y el telos inherente de la experiencia religiosa en el mundo judeo-cristiano. Y ahora va a explicar por qué. ¿Por qué contradice la dinámica del judeo-cristianismo? La idea más importante en la esfera del pensamiento religioso ha sido que la novia debe buscarse en un lugar muy diferente de donde la busca Jung. El principio femenino de ninguna manera está ausente. No está representado por una absoluta predominancia no está reprimido, por una dominancia absoluta del principio paterno. La novia y la conjunción con la deidad, de la deidad con la novia, ni siquiera han sido abolidas todavía. Porque como yo diría, en el principio paterno todo esto desaparece. No, todo esto está, pero no está donde Jung esperaba que estuviera. Pero ha habido un cambio verdaderamente revolucionario respecto a la cuestión de quién tiene que ser la novia de la deidad. Ya no es como en los tiempos del mito, una diosa igualmente divina con una cámara nupcial en el cielo, es decir, en la esfera arquetipal, es decir, en el reino de la trascendencia. El Antiguo Testamento nos dice que Dios inició un pacto entre Él mismo y su pueblo elegido. Desde entonces en adelante, la luz no se desposa con la luz. Ni un dios con una diosa, ambos de igual posición y ambas figuras igualmente personificadas, la pareja perfectamente simétrica ahí arriba en un más allá, sino que Dios, sin ninguna ambigüedad, quiere casarse por debajo de su estatus. ¿Con quién se une Dios? ¿Con quién pacta Dios? Con el pueblo elegido. ¿Y dónde está el pueblo elegido? ¿Allá arriba en el mundo arquetipal? Aquí. Dios hace un pacto y entra en la historia y participa con su pueblo elegido. No digamos literalmente, pero ¿qué es este movimiento? Entonces dice él, Dios cruza el límite fundamental que separa el reino divino, arquetipal o metafísico, el mundo del tres, y desde allí se dirige
al reino empírico y humano, demasiado humano, que inalienablemente está ubicado en nuestro, como diría yo, un mundo devastado. El anhelo de Dios, un anhelo violento caracterizado por, unos celos manifiestos en el Antiguo Testamento, hace mucho que ha cruzado desde allí, donde nada impuro entra, y ha entrado en el lado donde ciertamente hay más que mucho que no es puro. El cristianismo desarrolló aún más estas ideas. San Agustín, por ejemplo, este hombre no habla tonterías, quiero decir que todo lo que dice sabe por qué lo dice, describió la nueva situación matrimonial de esta manera, y citamos a San Agustín: verbum enim sponsus et sponsa caro humana. En el libro tal, en el libro sobre el Evangelio de San Juan, libro 8, párrafo 4. La traducción de esto es: el verbo es el esposo y la esposa es la carne humana. San Agustín, padre de la Iglesia. No, dejémoslo claro. No estamos hablando aquí de papas luchadas, ¿no? Así como es, y es además, continúa ahí, fíjense lo que dice San Agustín: el novio es el logos, el verbo, y la esposa es la carne humana. ¿Con quién se desposa Cristo? Pero esto cualquier cristiano más o menos bien informado lo sabe. Cristo se casa con la Iglesia. No se casa con una diosa allá arriba en el cielo, impura, intocada. Esto ya lo deberían saber, porque la mayoría ya han hecho catecismo. Aquí el único que no hizo catecismo soy yo, caramba. Sí, pero es el que lo sabe. Entonces dice, qué interesante, ¿no? Dice, y es bien sabido, continúa Guigri, que la imagería de la esposa y del esposo es central en el pensamiento cristiano. Cristo es el novio o el esposo, y la eclesia, en griego, eclesia con 2K, es decir, la congregación, en alemán se dice el Gemeinde, la eclesia es la novia. Jung, por supuesto, también era consciente de este, y al comentar el rechazo protestante del dogma de la Asunción de María, incluso se refirió al hecho de que la himnología protestante, los himnos protestantes, y lo cita Jung, está lleno de referencias al novio celestial, aunque Jung luego ridiculiza estas referencias añadiendo, cita: el cual ahora súbitamente ha de suponerse que no tiene una novia con derechos iguales. O, dice Jung, ¿acaso el novio en la ruda manera psicologística tiene que entenderse como una pura metáfora? Esto en respuesta a Job, párrafo 752. Entonces, ¿qué dice? Esto, por supuesto, es totalmente desacertado. Jung ve que el punto de vista protestante está indignado, y desde un punto de vista psicológico yo diría que con razón está indignado, con razón, y volvemos a citar a Jung, la ilimitada aproximación de la deipara, la novia terrenal, a la divinidad. Concluye Jung, a partir de esta idea, de que el novio no debe tener para los protestantes más que un significado meramente metafórico, porque en la interpretación de Jung, con tal novia, con una novia del reino de abajo, tal novia, la de abajo, no sería una novia real para la deidad en la altura. Ni siquiera considera la posibilidad opuesta, es decir, que él está
negándole a la novia real su realidad, simplemente porque él idiosincráticamente, es decir, por su propia idiosincrasia, quiere casar a la deidad con la falsa novia, dando por supuesto que solo puede ser una novia real, una novia de igual posición que la deidad, y que solo una conjunción entre dos personajes divinos o arquetipales en el tálamo celestial sería una verdadera conjunción. Ignora totalmente el hecho de que Dios, el Hijo, ya tienen una novia real aquí en la tierra, y esa novia real es la congregación, la Iglesia. Por supuesto, cuando escuchamos la expresión la Iglesia, tendemos de una manera insensata, y a todos les ha pasado, estoy seguro, de una manera insensata a creer que se trata de las instituciones empíricas más bien dolorosas, más bien penosas, que llevan el nombre de Iglesia. Pero la Iglesia, de la que habla el dogma, la Iglesia como novia o esposa, obviamente no es la Iglesia como institución o organización. Hablando psicológicamente, Iglesia en el mundo cristiano tradicional es lo que los junguianos podríamos llamar la profundidad de la psique colectiva. No el ego individual, no la personalidad empírica, y tampoco la masa empírica de egos individuales de los creyentes organizados en una iglesia como institución y reunidos en una iglesia como un edificio. No es eso. Eso no puede ser la esposa del Hijo, sino la congregación entendida como la mente humana transpersonal y universal, como lo que Kant llamó Die Menschheit in der Person, la humanidad con mayúscula en la persona, como el antropos arquetipal de los alquimistas, como el homo totus de la alquimia, como el self con mayúscula de Jung, en tanto este no se vea reducido a un entendimiento psicológico como así dice mi self. No, cuando se habla de mi self, no. El self que no es de ningún ego. Entonces sí, ese self es la iglesia. Ese hombre con mayúscula presente en cada hombre, en cada persona, esa es la iglesia. ¿Se entiende de lo que digo? Regresión, postergación y extrayección. ¿Qué hora es? Falta media hora. Bien. No acabaremos el punto, pero... A ver. Regresión. ¿Qué quiere decir regresión? Tú no. ¿Qué quiere decir regresión? No puedo leer algo cuya palabra signifique lo mismo que pim pam pum. Regresión es pim pam pum, una cosa rara que no sé lo que es. Volver a una fase previa, ¿no? Postergación indefinida. Bueno, hay una palabra en inglés, procrastination, en castellano no. Postergación. Dejar para mañana. Lo va dejando para mañana. Eso sí, postergar sobre todo en ese sentido, ¿no? De, bueno, ya se hará. Dar largas, esa me gusta. Recuérdenmela cuando me lo olvidé. Dar largas. Y por último, extrayección. ¿Qué quiere decir extrayección? Esta sí que no la sabes. Sección. Extrayección. Prosectar. Insectar. Fíjense, sectar, joder, es una palabra importantísima. Es lo opuesto. Extroyección. ¿Y qué quiere decir? Introyección es tomar lo que en comillas está afuera y meterlo dentro, entre comillas. Extroyección, ¿qué será? Tomarlo del sujeto y ponerlo en el objeto. Entonces las tres acusaciones que vienen ahora son regresión,
Da largas. Dar largas y extrayección. Y ahora lo veremos. Al construir las cosas del modo en que lo hace, en estos asuntos Jung se muestra como un reaccionario psicológico. Obstinadamente quiere adherirse al modo psicológico materialístico, imaginario y no lógico, substancializador, personificador, que de personas no puede llegar a la noción, al modo psicológico, personalista y sustancializador de ser en el mundo, tal como se constituyó durante los tiempos arcaicos, los tiempos del mito y los tiempos del ritual. Quiere empujar lo que ya está en el estadio de Aquarius, el portador de agua, el alquimista capaz de versar las aguas en lugar de ser el pez que nada dentro de las aguas. Quiere empujar, por lo tanto, ese estadio de Acuario de nuevo al estadio de los peces metidos en el agua, es decir, al estadio de Piscis. Quiere una figura femenina que al menos, como señora del cielo, esté funcionalmente a la par con Cristo. Y esto lo dice Jung en el párrafo 754. Así que si ella no puede ser lo que Jung realmente preferiría, es decir, una diosa de pleno derecho, sí, eso le gustaría a Jung, pero por lo menos, claro, la Virgen no es aceptada como una diosa. Eso no, pero por lo menos al ser, con el dogma de la Asunción, entró en el reino arquetipal, no como diosa, pero está allí, ya no está aquí. Se le otorga esta. Claro que a Jung le hubiera encantado que se le otorgara el título de divinidad, ¿no? O sea, ya que no puede ser lo que él preferiría, una diosa de pleno derecho, por lo menos que esté a la altura de Cristo. No se ve satisfecho con un Dios que se ha humillado para unirse con una esposa que no reside en el cielo, sino en la carne humana de la que hablaba Salamina, en esta tierra, bajo la forma de la conciencia humana. Esta regresión, este movimiento hacia atrás, hacia una conciencia de tiempos retrógradas, mítica, imaginal, se compensa, se trata de arreglar, por lo que uno podría llamar dar largas. El dar largas de Jung, en el sentido de que él empuja el acontecimiento de la continua encarnación de Dios en el hombre creado, mucho más allá en el futuro. Mañana, algún día. En el futuro lejano, cuando en verdad ya ha ocurrido hace mucho y todavía está ocurriendo. Quizá no se haya completado, pero ya es una realidad. Veremos en qué sentido. La aparición de una conciencia psicológica, de una conciencia de la conciencia, de una conciencia de la subjetividad, la aparición de ese sentido de yo que en todos nosotros vive, a eso se refiere. La aparición de una conciencia psicológica, la emergencia de una conciencia de la subjetividad humana, la absoluta secularización de la vida moderna, por un lado, y el poder de creación y destrucción inmenso y continuamente creciente que ha quedado en manos humanas, por el otro lado, son los signos claros indicadores de que, como lo dijo el mismo Jung, sin haber llevado su idea hasta el final, y lo cita Jung, todo ahora depende del hombre. Todo ahora, dijo Jung, depende del hombre. Pero no llegó hasta el final en eso. Es incomprensible que, a pesar de que tuvo esta intuición, todavía creyera que podemos y debemos depender de una semidivinización de la Virgen María y que la encarnación en el hombre creado depende de que previamente se cumpla una conjunción del Hijo con la Madre Esposa y de la Deidad con Sofía, allí arriba en el cielo. Siendo este hieros gamos
de acuerdo a él, solo, según Jung, el primer paso hacia la encarnación. En realidad, yo sostengo, dice Guigui, que el proceso continuo de encarnación ocurre como una continua conjunción con la subjetividad humana. Ya está ocurriendo, por lo tanto. La subjetividad humana se ve continuamente y cada vez más unida a la divinidad. A pesar suyo. Ahora voy a contar. Nuestro problema psicológico, ciertamente, no es que la encarnación pretendida e inminente en el hombre creado no pueda ocurrir porque el principio femenino no ha encontrado una representación personal o metafísica. Y no está, como decía Jung, anclado metafísicamente en la figura de una divina mujer. Así lo dice Jung. Nuestro problema no es ese, dice él. Nuestro problema es muy diferente. Nuestro problema es que nosotros, en tanto que subjetividad ya realizada, nos hemos vuelto psicológicamente aproximadamente igual a la deidad. A la deidad. E inadvertidamente hemos estado sometidos al influjo del Espíritu Santo. Y no estamos ni psicológicamente y probablemente ni siquiera literalmente. O sea, el problema es que ya estamos, que ya hemos sido tocados por el Espíritu Santo, que ya se nos ha otorgado como conciencia humana, no como personas particulares, un terrible poder de creación y destrucción que antes solo pertenecía a los dioses. Ese es nuestro problema. Pero no solo ese, sino que ni psicológica ni literalmente estamos a la altura de esta elevación en estatus y no estamos a la altura del enorme desafío intelectual y conceptual, ni de la enorme carga emocional, ni de la enorme responsabilidad moral que este proceso ya en marcha implica. Fuerte. Fuerte. Vuelvo a leerlo. Nuestro problema es diferente. No es que la encarnación en el hombre creado, inminente, no pueda ocurrir porque el principio femenino no ha encontrado una representación metafísica, que no está anclado, como decía Jung, metafísicamente en la figura de una mujer divina. No. Nuestro problema es muy distinto, es que nosotros, en tanto que subjetividad realizada, habiéndonos vuelto psicológicamente aproximadamente igual a la deidad, e inadvertidamente habiendo estado sometidos al influjo del Espíritu Santo, psicológica y probablemente literalmente, no estamos en absoluto a la altura de esta elevación en estatus. Y no estamos a la altura del enorme desafío intelectual y conceptual, así como de la enorme carga emocional y la enorme responsabilidad moral que este acontecimiento requiere. Esta aproximación ilimitada a la divinidad, la aproximación ilimitada a la deidad que la Iglesia Católica otorgó a la Virgen María en el dogma de la Asunción, es una proyección, o mejor dicho, una extrayección, un poner ahí afuera en la Virgen María, a partir de nosotros mismos, a quienes esta terrible aproximación ya hace tiempo que les ha ocurrido. Fíjate que lo dije claro, no es que el ser humano haya querido, no, nos ha ocurrido a pesar de nosotros, ha caído esto terrible sobre nosotros. Y no hay escapada. Entonces, el ponerlo en María es poner allá afuera lo que realmente pertenece al homo totus, no al ego concreto, no a mí concreto. Yo no puedo resolver los problemas del pueblo, está claro. Es a la conciencia humana lo que le está ocurriendo. Y es haberlo extrayectado, ponerlo allá afuera en la figura de María.
Dice, es muy bonito como lo dice, hemos padecido este destino inconfortable y tenemos que soportarlo. Tenemos que bancarlo. No podemos escaquearnos, está ahí. Tenemos que soportarlo. Además de la extrayección, también hay el problema de una mala interpretación. Jung, de manera ingenua, tomó el dogma de 1950 como si pretendiera hablar de la Virgen María, de un contenido arquetipal o teológico, como dando, y ahora cita Jung, un cumplimiento simbólico de la visión de San Juan de la mujer del sol en el Apocalipsis. Y como prometiendo, según Jung, soñar aún más el mito cristiano. No se dio cuenta que por lo que decía acerca de María, el dogma de hecho estaba hablando no de algo arquetipal en absoluto, sino acerca de nosotros hoy, de la situación empírica real del hombre en este siglo XX. Solo que esta charla ocurría indirectamente, es decir, vía una proyección a un plano mítico metafísico, un poco, por ejemplo, como Heidegger y Derrida, cuando critican a la metafísica clásica, de hecho están hablando de las condiciones del siglo XIX y XX y no realmente de la metafísica clásica. Por lo tanto, aun cuando la expresara a esta verdad, el dogma, sin embargo, oscurecía la visión implícita y la transformaba en inofensiva. La visión es inofensiva si parece versar sobre algunas figuras mitológicas o sobre dogmas teológicos, porque nosotros sabemos que en nuestro estadio moderno psicológico la mitología y la teología no son más que pasatiempos entretenidos e interesantes, y que el lugar verdadero donde está la acción es en la conciencia del hombre encarnado. Es la subjetividad humana, es nosotros, nuestra conciencia, la mente de... No, perdón, me he salteado. Y sabemos que en nuestro estatus psicológico moderno la mitología y la teología no son más que pasatiempos interesantes, y que el lugar donde la acción real está es en la conciencia del hombre creado. Ya no hay más un tálamo o un cuarto nupcial celestial. Eso ya no más. El tálamos hoy está aquí, en el mundo, sobre esta tierra. Es la subjetividad humana, es nosotros. Nosotros, nuestra conciencia, la mente del hombre mortal, tienen que ser el tálamos. El tálamo es el cuarto nupcial. Tiene que ser el cráter, tiene que ser la vasija alquímica. Nosotros, es decir, por supuesto, no nosotros como personalidades egoicas, empíricas y privadas, sino nosotros como nuestro otro más interior, como el universal Anthropos en nosotros, como die Menschheit in der Person. Nosotros como la humanidad en ti, como lo que es más humano en ti, no tú como persona que va al cine, ahí no pasa nada. En tu otro mayúscula interior, que es lo humano, lo esencialmente humano, ese es el que está comprometido. ¿Se entiende de lo que dice, no? Ya terminamos. Nosotros tenemos que ser el cráter. Nosotros, por supuesto, die Menschheit in der Person. La extrayección, el poner fuera el tálamos, lejos de nosotros, en el cielo, y en la positivación del principio femenino, como una figura femenina arquetipalizada póstumamente en el dogma de la Asunción, mucho más tarde, en 1950, sirven únicamente al objetivo de distraernos, de arrullarnos en el sueño.
de liberarnos de nuestra terrible carga psicológica. Lo que necesita ocurrir ahora aparece como algo allá afuera, en el nivel de los objetos de la conciencia, de los contenidos de la conciencia, en el nivel de nuestros sueños, en el nivel de las visiones inconscientes, es decir, en el principio femenino objetivizado. La madre de Dios es allí donde debe ocurrir, pareciera, ¿no? No tiene que ocurrir Él, mejor dicho, como nuestra subjetividad, como su constitución lógica. No, ahí lo que pretende León es que ahí no pasa, pasará allí, en los mitos, en los dogmas, en las figuras arquetipales, no en nosotros, no debe pasar en nosotros. Nosotros ahora podemos pretender que nada ha ocurrido y que todavía estamos viviendo en el status quo ante. Es decir, en la misma situación de siempre. Esto va a pasar en las figuras arquetipales, va a pasar en el tálamo divino, nosotros tranquilos, no ha pasado nada. ¿Se entiende lo que está diciendo? Sí. Podemos fingir que nada ha ocurrido y que estamos viviendo en el estado anterior. Podemos permanecer inconscientes, podemos permanecer, entre comillas, inocentes. Ahora, nosotros no tenemos que ser el principio femenino, no tenemos que ser la esposa del Hijo, no tenemos que ser la aproximación a la deidad, no tenemos que ser la encarnación real de Dios en el hombre creado. Ahora, parece que igual que en los tiempos de antaño, podemos tener de nuevo una mediatrix, una mediadora divina, que llevará nuestra carga verdadera metafísica y psicológica en lugar nuestro. Y así podemos sentirnos e imaginarnos como meros egos sin responsabilidad. La conjunción ahora ocurre seguramente en el más allá, a salvo en el más allá. Y la luz entonces desposa de una manera políticamente correcta y coigualitaria con la luz ahí arriba, lejos de nosotros, de tal manera que se nos ahorra el sufrimiento y además somos prescindibles. No hay ninguna transgresión indecorosa desde el mundo arquetipal, imaginal, trascendental al mundo humano. Ninguna transgresión del ámbito ideal al mundo real. Todo cuidará. La venida del Espíritu Santo, de la encarnación de Dios en el hombre creado, ahora puede ser esperada confortablemente como acontecimientos en el futuro. Podemos sentarnos de nuevo y meramente imaginar o soñar acerca de la encarnación y la individuación futuras. Nos volvemos así meros observadores o acaso creyentes de una conjunción de un drama de conjunción trascendental, mientras que en verdad, psicológicamente, nosotros somos el escenario, el coactor y los antagonistas en este mismo drama, un drama que ya está en marcha y que ha estado en marcha desde hace bastante tiempo. Bueno, aquí paramos. ¡Qué miedo, ¿eh? Nos hemos quedado sin palabras. Siempre suele haber un murmullo después o algo y un silencio.